vamos a hablar acerca de que de las glándulas que son invaginaciones del tejido epitelial hacia el tejido conjuntivo que se encuentra por debajo de ellos. Esto es su origen embriológico, así se generaron embriológicamente. Había una lámina epitelial y de repente a ciertas zonas de esta lámina se le ocurrió invaginarse. Ya todos entendemos los términos invaginación y evaginación, ¿sí? Eso lo ven mucho en embriología. ¿Hay alguien que no lo entienda? Así sin temor, no pasa nada, pregunten. Sí, Yo no entiendo. Conste que todos lo entendemos. Muy bien. No, que Entonces, no lo entiendo. no lo entiendes. Muy bien, Cristian, perdón. Es que yo entendí muchos síes y no Yo entendí también tu dije no. que no. Bueno, ¿Cómo no los quieres? hombre. No, sí los quiero. Si no los quisiera, no estaría dando clase y hubiera cumplido lo del 30%. Retiro lo dicho, proceda. Exacto, muy bien. A ver, una invaginación se va a considerar a todo aquel proceso en el cual se va a sumergir algo, ¿vale? Va a ingresar o se va a deformar hacia el interior de algo. Y es un concepto que inclusive ya debimos haber preguntado antes, chamacos, porque lo manejamos en exocitosis y endocitosis, ¿vale? Entonces, imaginarse es como a sumergir, ¿no? Hacer que algo se introduzca hacia el interior de una estructura. En este caso, si se dan cuenta, el epitelio que tenemos aquí va a sufrir una inmersión, se va a sumergir hacia el tejido conjuntivo que tengo acá abajo, ¿vale? Esto es una invaginación. Se está invaginando. Entendamos entonces invaginación como algo que se mete o que se sumerge en otra estructura. Y evaginación va a ser todo aquello que protruye, ¿vale? Que sale hacia el exterior o hacia la superficie externa. Como por ejemplo, cuando se supone que ya leímos, ¿verdad? La secreción de tipo apocrina, en la cual evagina una pequeña porción del citoplasma y sale hacia la luz de mi glándula, ¿vale? Entonces, sería como el proceso contrario a invaginación. Hagan de cuenta que esto lo volteo, ¿no? Y en vez de hacerse hacia adentro, sale como un globito, un chichón hacia acá arriba, y eso quiere decir que se está evaginando. Son conceptos que deben de tener súper claros porque en embriología les van a hablar de muchas estructuras que se generan por invaginaciones, como las glándulas, o por evaginaciones, por ejemplo, las divisiones dicotómicas de los bronquiolos, ¿vale? Van a tener o van a sufrir, bueno, no, mal ejemplo, porque si lo consideramos estrictamente van hacia mesodermo y eso está invaginando, no. ¿Qué será un buen ejemplo de evaginación? Los párpados, por ejemplo, la generación de los párpados se da por rebordes epiteliales que se van a evaginar hacia el exterior, después se fusionan y después se van a desfusionar, ¿no? Se van a separar otra vez, pero están surgiendo como proyecciones, ¿vale? Los deditos también, nuestros dedos van a surgir como pequeñas proyecciones que en un principio están rodeados por tejido y que después van a sufrir apoptosis, esas membranas entre nuestros dedos, pero que al final de cuentas fueron evaginaciones que surgieron hacia la parte apical de nuestras regiones donde van a estar las futuras extremidades. Entonces, son conceptos que deben de tener muy claros y bien presentes porque les van a estar hablando mucho. Y no nada más se queda en embriología, también nosotros y también de repente en clínica les van a hablar acerca de invaginaciones intestinales, por ejemplo, ¿no? Que nos van a estar dando algún tipo de problemática. Entonces, esas son las evaginaciones y las invaginaciones, ¿vale? Entonces, las glándulas surgen como invaginaciones del tejido epitelial, pero que no van a rodearse del tejido conjuntivo como tal e incorporarse a él, sino que siempre van a estar separados de este tejido conjuntivo por una membrana basal que los va a estar rodeando o delimitando, ¿de acuerdo? No todas las glándulas van a quedar en contacto con la superficie de la cual se derivaron, ¿vale? Las que quedan en contacto con él forman un conducto y se llaman glándulas exocrinas, mientras que las que se separan completamente de esa superficie y no tienen conductos hacia esa superficie se van a llamar
glándulas de tipo endocrino, ¿vale? Vamos a tener entonces a las exocrinas que vierten su secreción a la superficie y a las endocrinas que vierten su secreción hacia el tejido conjuntivo que la rodea y hacia los vasos sanguíneos pertenecientes a ese tejido conjuntivo que las está rodeando, ¿vale? En cuanto a las glándulas exocrinas, vamos a ver que tienen dos porciones, una porción conductora o un conducto y una porción secretora o adenómero. Previamente a esto podemos clasificarlas en unicelulares o multicelulares, que el único ejemplo unicelular que tenemos, y eso no todos lo aceptan, son las células caliciformes, ¿vale? El resto de mis glándulas van a ser multicelulares, y estas glándulas multicelulares en su gran mayoría van a tener un conducto y un adenómero, salvo algunas excepciones como las glándulas de Littré que tenemos en la uretra, no van a tener conducto como tal, pero van a seguir siendo multicelulares. Pero en la gran mayoría de mis células, de mis glándulas exocrinas, voy a tener un conducto y una parte secretora que se llama adenómero. Y ese adenómero se va a clasificar de acuerdo a su morfología en un adenómero de tipo tubular cuando parece tubo de ensayo, acinar cuando es redondito o en forma de pera y su luz es muy estrecha, o alveolar cuando también es redondito en forma de pera o de manzana, pero su luz es bastante amplia, ¿vale? Hay libros que dicen que este es un adenómero, perdón, un acino de luz amplia y este un acino de luz estrecha. La verdad es que a mí se me hace mucho más funcional clasificar a estos como acinos como tal y estos como alveolos, ¿no? Y va a haber otra que aparte es todavía más controversial, que se denomina sacular, que muchos de sus libros, si no es que la gran mayoría, lo denominan como un alveolo lleno o un acino retacado, ¿vale? Y es este, en el cual toda la luz va a estar repleta de células en distintos estadios de apoptosis, ¿vale? Entonces, este es el que se conoce como sacular. Esos son los adenómeros y puede haber combinaciones entre ellos. Puede haber tubulacinares, tubulalveolares. Híjole, túbulos saculares es muy difícil. Y las combinaciones entre estos tres también son muy raras. Que haya así como un alveolacinar, híjole, no. Está bastante raro el asunto. Entonces, generalmente es túbulo con alguna de estas otras tres y generalmente es con acinos, después con alveolos y muy raramente con sáculos, ¿vale? Muy bien. No les quiero soplar esa parte. Y entonces me voy a ir hacia acá. Las glándulas, dependiendo del número de conductos y el número de adenómeros por conducto que tengan, se van a clasificar en, cuando tienen un solo conducto, se llaman simples. Cuando tienen dos o más conductos, se llaman compuestas. Cuando tienen un solo adenómero por conducto, como aquí, por ejemplo, un solo adenómero por conducto, se llaman simples, ¿vale? Miren, por ejemplo, es que aquí todas son ramificadas. Bueno, ahorita vemos. Cuando tienen dos o más adenómeros por conducto, por ejemplo aquí, 1, 2, 3 adenómeros por este conducto, 1, 2, 3, 4 adenómeros por este conducto, 1, 2, 3 por este conducto, se van a llamar ramificadas. Y entonces podemos tener glándulas simples, como esta, ¿no? Solamente un conducto, solamente un adenómero. Podemos tener simples no es cierto. Bueno, sí, podemos tener simples ramificadas cuando de un solo conducto, como esta, salen varios adenómeros, ¿vale? Entonces, simple porque tiene un conducto, pero es ramificada porque tiene varios adenómeros. O podemos tener compuestas cuando tiene más de un conducto, compuestas simples cuando cada conducto tiene únicamente un adenómero, o compuestas ramificadas cuando tiene más de un conducto como este y aparte cada mendigo conducto tiene más de un adenómero, ¿vale? Entonces esas son compuestas ramificadas. La realidad es que esta clasificación no va a ser fácil de mencionar viendo una imagen histológica.
Más bien va a ser por el concepto y el conocimiento que tú tengas de cada glándula que vamos a ir estudiando, aunque sí se logran ver en algunos cortes y sobre todo en las glándulas grandes, ¿vale? Sí se logra ver cómo está esa ramificación o esa composición con base en los conductos. ¿Va que va? Otra clasificación que también tienen las glándulas de tipo exocrino, sobre todo, pues sí, exocrino, va a ser dependiendo del mecanismo de secreción. Hay mecanismo de secreción holocrina cuando todas las células se secreta o se excreta junto con su contenido. Merocrino cuando únicamente el producto de secreción es el que se va hacia la luz. Y apocrino cuando una pequeña porción del citoplasma y la membrana se van junto con el contenido o producto de secreción, ¿vale? Entonces tenemos estos tres mecanismos de secreción. Y recalco esto porque las glándulas se clasifican dependiendo de hacia dónde vierten su secreción, es decir, el destino de la secreción, se clasifican con base en su número de adenómeros y conductos, como ya lo vimos, se clasifican con base en el mecanismo de secreción que tengan y aparte también se clasifican con base en el tipo de secreción que estén teniendo, ¿vale? Y aquí va a ser una diferencia si son exocrinas o endocrinas, porque las endocrinas van a tener tipos de secreción distintos que vamos a ver en su tiempo, en tercer bloque, cuando veamos sistema endocrino y hormonas y todo ese despapalle que ahorita no vamos a tocar. El que me interesa que sepan ustedes en este momento es el de las glándulas exocrinas, que se va a diferenciar en dos tipos de secreciones principalmente. El de tipo secreción de tipo serosa y secreción de tipo mucosa. La secreción serosa es aquella que es como agua, como suero, por eso se llama serosa, como el suero de la sangre, ¿vale? Mientras, ¿ustedes alguna vez han visto una muestra de sangre que se coagula? Si no han hecho el experimento, bueno, no se los voy a recomendar porque luego van a decir que se van a estar desangrando en su casa. Pero cuando una muestra de sangre se deja y se coagula, el coágulo de células rojas se va al fondo y arriba queda como un líquido amarillento, como el suero del queso. ¿Han visto cuando se hace el queso, se cuaja? O cuando dejan un queso ustedes panela, por ejemplo, mucho tiempo en un topper, se queda como suerito, como líquido, así. Entonces, por eso se llama secreción serosa, porque parece suero. Mientras que su contraparte, la secreción mucosa, va a ser de tipo espeso, mucoso. Y todos ustedes han visto moco. No me pueden decir que no, ¿vale? Todos han visto el moco que le sale de la nariz, ¿vale? O si no, todas las niñas, por lo menos espero que alguna vez en su vida hayan visto el moco cervical o el moco vaginal que les sale de aquella parte, ¿vale? Y todos los hombres, supongo, que alguna vez en su vida han tenido y conocen el semen, el propio por lo menos, ¿no? Y es mucoso. Entonces, esa consistencia de cualquiera de esas sus secreciones que les mencioné, inclusive la saliva, a veces cuando tienes mucha sed es pegajosa y mucosa, pero no es el mejor ejemplo, pero esa secreción espesa es a lo que denominamos mucoso. Y se llama mucosa, bueno, más bien es mucosa porque tiene gran contenido de una glucoproteína que se denomina mucina, ¿vale? Y le da esa consistencia mucosa. Mientras que el contenido seroso también tiene gran cantidad de proteínas que no están tan glucosiladas, que son más solubles y que no le dan esa consistencia mucosa, sino es más líquido, ¿de acuerdo? Ahora me van a decir, pues sí, todo eso cómo lo reconozco yo a través del microscopio, pues ¿qué creen que sí se puede, chamacos? Yo sé que las glándulas o las células que tienen una secreción serosa van a tener algo que se denomina basofilia basal con acidofilia apical. Y así se van a ver. Todas sus células van a tener una área basófila basal y una área acidófila apical. Mientras que, en el caso de las mucosas, van a tener tinción paliducha. Porque, ¿qué creen? La mucina, bueno, en este caso el mucinógeno, cuando está dentro de la célula, el mucinógeno, que es una glucoproteína, y la gran mayoría de las glucoproteínas no se van a teñir con H&E.
van a ser muy paliduchas. No se van a ir, como en el caso de los lípidos durante la técnica histológica, pero no se van a teñir fácilmente. Y para teñirlas yo necesito una tinción específica, especial, que se llama... Muy bien, PAS, perfecto. Y PAS me sirve para teñir carbohidratos, glucoproteínas, ¿verdad? Y entonces con PAS yo puedo observar estas glándulas teñidas fuertemente, pero con el resto de mis tinciones prácticamente las voy a ver paliduchas. Aparte, ¿qué otra diferencia van a tener? El núcleo de las cerosas va a ser redondo y no va a estar pegadísimo a la base, va a estar parabasal. Mientras que el núcleo de las mucosas va a ser aplanado, rechazado hacia la base totalmente y se va a llamar núcleo basal aplanado. ¿Vale? Esa va a ser la diferencia que va a haber entre ambos tipos de secreciones. Hay un tercer tipo de secreciones que se conoce como sebáceo, ¿vale? Y el sebáceo va a ser muy característico y ahorita lo vemos, ¿vale? Solamente resta decir que el sebáceo va a ser de contenido lipídico y por lo tanto tampoco se va a teñir, ¿verdad? Se va a ver todo paliducho, pero aparte va a tener otras características que vamos a mencionar y que es propio de los adenómeros saculares de las glándulas sebáceas. Tan, tan. Prácticamente no va a haber otro ejemplo de secreción sebácea, pero es un tipo de secreción, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta y no se vayan con el cuento de que nada más hay mucosa o serosa. No, también hay sebácea. Algunos libros mencionan que la secreción puede ser mixta cuando una sola glándula secreta tanto mucoso como seroso. Es cierto, puede haber algunas combinaciones en los acinos donde tengamos tanto células mucosas como células serosas y obviamente la secreción de esta glándula pues va a ser combinada, moco y, mucosa y serosa. Como en el caso de mis glándulas salivales, sobre todo las submaxilar y la sublingual. También las salivales menores van a tener esta combinación y algunas otras glándulas, ¿vale? Entonces, sí, existe la secreción mixta, hablando de que hay una combinación de células secretoras tanto serosas como mucosas, ¿vale? ¿Se puede distinguir esto del corte histológico? Sí. Déjenme ver. Creo que es, ahora sí, vámonos ya en el entendido de esto.